está a cargo el ingeniero Noé. También está mi persona de mí, los expositores, Noemí Vanessa Quispe Mamani, está mi compañera Zaida. En esta oportunidad nosotros vamos a exponer conclusiones y recomendaciones, el tema que nos ha tocado, ¿no? Para eso yo voy a empezar. Acá tenemos, ¿no?, todos los puntos que hay que tocar acerca de conclusiones. Ya dice, primeramente, ¿qué es una conclusión? Nosotros al escuchar decir una conclusión, ya todos decimos, ¿no? Se denomina, dice, a la acción y afecto de concluir un texto de discurso. Se denomina la conclusión, la parte o sección final de un trabajo, en la cual se hace breve resumen de los puntos principales abordados en el trabajo. Dice. Se exponen los resultados y se destacan los hallazgos más importantes, sea un texto, un trabajo, una investigación. Nosotros al solo escuchar conclusión decimos, ya va todo, ¿no? Prácticamente al solo oír decimos con esa palabra, todos ya sabemos qué se puede significar, ¿no? Dice al concluir y dice lo más importante que va en un texto. Después de esto tenemos la conclusión, es el último lo último dice que debe redactarse con conocimiento en todos los resultados y una idea clara de la contribución del trabajo, dice, ¿no? Acá dice, todo conclusión siempre va a ir abajo de toda la información, digamos, que hemos sacado nosotros. También dice que un buen lector siempre va a resaltar lo más importante, ¿no? El tema al leer y así puede alcanzar, ¿no? Abajo todo lo que tiene que concluir, todo lo que le interesa saber del texto también, ¿no? En eso podemos entender nosotros de conclusión. También acerca de esto nos dice, la conclusión tiene 3 partes más importantes, dice en un texto. Por ejemplo, aquí tenemos, la conclusión es una de las 3 partes esenciales en un texto. Junto dice que va siempre acompañado de la introducción, del desarrollo, siempre con eso va incluido la conclusión, ¿no? Es la parte, dice, donde se concentra el resultado de la investigación, un análisis. Es todo, dice, lo que se puede analizar, digamos, trabajemos en un informe o todo lo que siempre va a llevar algo de una conclusión, ¿no? Dice, es lo que determina o constituye la parte final de muchos tipos de texto, dice. No solamente pueden ser textos, pueden ser como proyectos, libros, ensayos, artículos científicos o académicos. Todo lo que siempre va a llevar, o alguien que va a hacer un informe, siempre va a llevar una conclusión. Y esto también nos dice que tiene que llevar siempre todo, ¿no? Cuando va a hacer algún texto o algo, siempre tiene que llevar, ¿no? Todo lo que es, y también nos dice qué partes puede ser que lleve. Por ejemplo, ¿no? Como ya les dije, todo lo que tiene que llevar, ¿no? Tipos de texto o proyectos, ¿no? Ensayos, artículos, todo lo que es necesario para que lleve una conclusión, ¿no? Acerca de eso podemos ver, ¿no? Aquí. Después dice, aquí tenemos ejemplos. Para esto, nosotros hemos puesto, digamos acá dice, en una conclusión de trabajo se produce cuando a partir de hechos conocidos se obtiene un nuevo conocimiento. Es por eso que está obteniendo una conclusión todo proceso de razonamiento general. Aquí lo que nos quiere decir es que cuando nosotros hacemos una conclusión, son los hechos conocidos, dice que obtiene un nuevo conocimiento. O sea, todo lo que nosotros, digamos, hemos hecho en el trabajo, tiene que llevar todo el conocimiento que está en ese trabajo que estamos realizando al momento de hacer la conclusión, ¿no? Todo proceso de razonamiento y lo genera al último cuando nosotros le hay que introducir la conclusión. Las partes constantemente están obtenidas con conclusiones. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Para explicarse por qué hay tanto, digamos, porque hay tanto tráfico, o si va a llover o va a ser un día soleado. Eso también, digamos, lo hacemos un trabajo, pero todo eso también siempre tiene que tener su conclusión y tiene que tener las partes más resaltantes de ese tema que estamos tocando, ¿no? Y siempre eso también va acompañado, ¿no?
También nosotros tenemos acá objetivos de una conclusión. Por ejemplo, una conclusión se debe tener múltiples objetivos, dice. Primeramente tenemos la línea general que se propone. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo lo va a llevar? ¿Cómo lo va a escribir, no? La conclusión que tiene. También nos dice que tiene que producir algún tipo de construcción de pensamiento. Tiene que analizar antes cómo lo va a desarrollar la conclusión, ¿no? Al final, porque no se puede equivocar y tiene que llevar las partes más importantes también, ¿no? Tampoco tiene que ponerle, digamos, en el trabajo, una parte ha hecho un informe, ¿no? En ese informe, digamos, algo no va escrito y después al último te recuerdas si lo pones a la conclusión, tampoco tiene que ser eso así, porque si ya te has olvidado y no lo has puesto en el trabajo que estás realizando, ya no lo tienes que poner en la conclusión, porque no lo has trabajado. Siempre tienes que todo ponerse en la conclusión, lo que estás trabajando en allá adentro, ¿no? En el trabajo que estamos realizando. Si ya no lo pusiste, ya no es necesario que lo pongas, solamente tienes que buscar la parte más importante que está yendo, ¿no? En esa conclusión. Después tenemos ulteriormente intensa conducir a un aprendizaje, ya sea quien la formula, ¿no? O de los demás. Todo lo que tiene que, o sea, lo que ha leído, tiene que, el aprendizaje que lo ha mostrado y la fórmula de los demás, tienen que poner también la conclusión acá, lo que nos quiere decir. De ese modo, una conclusión puede servir no para todo lo que es para el beneficio para el lector, la parte que le va a llamar más la conclusión, no la parte, digamos, de un texto que lea, pero donde todo lo va a resumir o lo va a decir en una conclusión, las partes más resaltantes, ¿no? Digamos, a una persona tiene que leer un texto o algo y a él le va a dar, no, grande está escrito, entonces le va a dar una pereza escribir, o sea, leer el tema que esto, y siempre se va a ir a la conclusión, porque en ahí van a estar las partes importantes, resaltantes, y lo que dice, ¿no? En el texto, esa parte él también lo tiene que decir a todos los que están en ahí, ¿no? También dice que una conclusión se puede, o sea, no tiene que ser la cantidad suficiente, o sea, digamos nosotros hacemos un texto harto y no, o sea, no tiene que ser la conclusión siempre harto o poquito, unos párrafos, ¿no? Lo que se tiene que, lo más resaltante e importante, sea la conclusión bastante en cantidad o poca cantidad en párrafos, siempre tiene que ser lo más resaltante, ¿no? De una conclusión. Eso es lo que a los lectores les va a llamar la atención más, y ahí más se van a concentrar en todo lo que es la conclusión, ¿no? Después de esto, tenemos que ver, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, nos dice demostrar el aprendizaje producido en la consideración de las premisas. También tenemos reflexionar sobre la relevancia o problema establecido en el argumento, brindar consideraciones respecto al modo apropiado de pensar el problema, ¿no? Y transmitir la experiencia personal de quien argumenta y su abordaje de las premisas. Aquí lo que entendemos es lo que nos quiere decir, no digamos que bien lo está leyendo todo el texto y él va a buscar todo lo que es transmitir, digamos, leyendo un texto, la experiencia, lo que ha leído, lo que ha comprendido, la experiencia personal del que está escribiendo, ¿no? Ese argumento, ¿no? Y nos dice que tiene que abordarse todas las premisas, o sea, lo más importante y lo resaltante de ese texto que está haciendo un informe, en todo lo que nosotros podemos trabajar, ¿no? Acerca de la conclusión. También nos dice demostrar, ¿no? Todo lo aprendido, producido, considerado en las premisas, o sea, en las letras que está ahí dándonos a nosotros mismos, ¿no? Y siempre eso se va a dar más el detalle en la conclusión. Después de esto tenemos tipos de conclusiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos las lógicas o formales, aquellas que se desprende, ay, a ver, tenemos aquellas que se desprende de sus premisas y el comprobable de cualquiera de los métodos clásicos, ¿no? Razonamiento formal como el silogismo o la deducción, ¿no? Eso tenemos en lógica o formales, ¿no? Y después tenemos la conclusión de tipos, ¿no? Tenemos los personales.
Una conclusión arraiga en la subjetividad, ¿no?, de quien la formula, pero que no es equivocarse en una opinión. Las conclusiones personales deben ser válidas, comprobables, aunque nazcan de la experiencia individual. O sea, todo lo que él va a entender del texto, lo que nosotros, la que, digamos, nos dejan un trabajo, lo que nosotros más lo estamos viendo, ¿no? Como cuáles podemos poner como válidas, o sea, lo que tiene que ver, digamos, algo de las fórmulas o los que se equivalente, ¿no?, a una opinión, todo lo que digamos, él lo va a opinar, ¿no? En eso tenemos en las personales. Ahora tenemos en las teóricas. Dice aquellas que se proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales construir a futuro una nueva investigación o reflexionar sobre la materia, dice, ¿no? Eso tendríamos en tipos de conclusiones en la teórica, ¿no? Dice que aquí nosotros nos proponemos nuevos conocimientos y tenemos que ver en ahí cuando hacer la conclusión también sobre construir nuevas investigaciones también y reflexionar sobre esa materia, sobre la materia, digamos, que estamos haciendo en teóricas y también, ¿no?, siempre viendo y demostrar, y al momento de tipear y siempre o escribir las partes, ¿no?, cuál está llevando en esas teóricas, ¿no? Digamos, aquí tenemos en tipos de conclusiones de resumen, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, las conclusiones de resumen son aquellas que se condensan o redondean lo que se va visto, ¿no?, argumentando anteriormente, ofreciendo una especie de recapitulación final antes de añadir las ideas finales, ¿no? Eso nos dicen de resumen, ¿no?, tipo de conclusiones. Ahorita lo que estamos viendo aquí, ¿no?, el cuarto. O sea, todo lo que argumenta, ¿no?, tiene siempre que poner, ¿no?, siempre como está yendo, ¿no?, siempre con las conclusiones. También tenemos las recomendaciones. O sea, en estas recomendaciones, aquellas que, por ejemplo, nos dice, aquellas de las reflexionan sobre el modo en el que se llevó a cabo una argumentación o investigación y que le ofrecen claves al futuro del investigador a partir de ello, ¿no? Eso también tiene que poner, o sea, cuando hace unas recomendaciones, o eso está incluido, ¿no?, en los tipos de conclusiones que nosotros ahorita estamos tocando. Después de esto, tenemos aquí, ¿por qué es importante las conclusiones, no? Nosotros nos podemos preguntar a veces, ¿por qué es importante las conclusiones, no? Entonces, aquí nos dice, si las conclusiones, las investigaciones y las reflexiones permanecerían restringidas a sus premisas y a la composición de una información, no se obtendría ningún valor unificador determinado al significativo, es decir, que todo se quedaría en un nivel especial o diagnóstico que extraería de ello, un aprendizaje, ¿no? Eso tendríamos nosotros ahorita sobre el, las importantes de las conclusiones, ¿no? Es decir, todo lo que daría a nivel, ¿no? Sin conclusiones, acá nos dice, no habría, o sea, sus premisas, exposiciones, información que obtendría ningún valor, ¿no?, unificador, determinado significado, no quedaría un nivel de un diagnóstico, ¿no? Esto es lo que nos tiene que decir. Sin conclusiones ya no habría dónde leer las investigaciones o lo que nos daría a conocer, ¿no?, todas las premisas y de todo lo que queremos tocar, ¿no?, nosotros mismos. Después de esto tenemos nosotros una buena conclusión, nos dice. Acá, ¿cómo dice nosotros podemos tener una buena conclusión? Está apropiada, dice, generalmente aquella que se cumple con los prometidos de nosotros, de sí tratarle una investigación científica, una reflexión filosófica o un problema lógico. Es un sentido de que nos da conclusiones, ¿no? Por ejemplo, acá en una buena conclusión nosotros podemos llevar relevantes, tienen que ver la material abordada en las premisas con el enfoque general del razonamiento, ¿no? También concisas, expresan, dice, definido o determinado y
vaguedades o repeticiones, ¿no? De lo que ya ha dicho en un cuerpo de las premisas. O sea, aquí, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros, digamos, ya no podemos repetir en una conclusión, digamos, algo que ya lo hemos escrito y volverlo a escribir, eso no tiene que ser así, solamente tiene que ir todo lo conciso, dice, o lo que más resalta en ese texto, no informe, algo que nos toque hacer, no. También nos dice que todo tiene que tener el cuerpo, las partes de las premisas, o sea, lo más importante, ¿no? Aquí, validades. El lector debe poder comprender de que la manera se llegó a dichas conclusiones, es decir, no puede ser gratuitas o mágicas, tiradas de los pelos, dice. O sea, nosotros no podemos sacar, digamos, otros temas que no está enfocado en el informe que estamos haciendo, ¿no? Siempre tenemos que tocar lo que ahí está y lo que debe decir de esa conclusión que nosotros tenemos que hacer, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos cómo se elaboran las conclusiones, ¿no? Podemos ver, revisar y comprender las premisas, o sea, nosotros leer el informe que vamos a realizar en ese momento y nosotros mismos a ver, ¿no? ¿Qué le vamos a poner a esa conclusión, ¿no? Es decir, o sea, no podemos poner un tema desconocido, o es conveniente revisar, ¿no? Ya dicho, anotar parte por parte los puntos más importantes para hacer una especie de resumen o síntesis, ¿no? De toda esa conclusión que hay que hacer. Digamos, todo siempre tiene que ser, o sea, de lo que estamos haciendo, lo más relevante, las premisas, lo que vamos a llevar, lo que vamos a poner en ese texto, ¿no? También tenemos aquí redactar las conclusiones, ¿no? ¿Cómo podemos redactar nosotros una conclusión, ¿no? Una vez comprendido lo que fue obtenido de la investigación, podemos redactar un texto en el que explicaremos cuál es la relevancia, ¿no? Ello tiene para ello tiene, mm, para ello dice, tiene campo estudios la vida humana, el saber en general, ¿no? O bien podemos explicar qué conocimiento al respecto merece ocupar el lugar del cierre del trabajo, es decir, con qué elemento final sobre el tema queremos que el lector conserve, ¿no? Todo lo que nosotros debemos tocar de ese tema, de lo comprendido, de lo que hemos obtenido, digamos, de una investigación, lo que vamos a poner al final del texto, ¿no? Explicaremos todo lo que es la relevancia, todo lo que tiene digamos, en un campo de estudio, o sea, lo que vamos a poner al final y lo que va a tener más relevancia en las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos redondear o retomar el problema, dice, ¿no? A partir de las ideas de la síntesis, podemos contejarlas con los dichos de una introducción o el planteamiento inicial del problema para saber cómo ha cambiado nuestra visión del asunto y qué ideas tenemos nuevas sobre qué conocimiento novedoso se produjo, ¿no? Acerca de todo, digamos, de acá nos dice, por ejemplo, redondear o retomar el problema, ¿no? O sea, ¿qué son las síntesis? Todo lo que tenemos que ver, cómo está yendo, ¿no? A hacerlo ver con la introducción y la conclusión, el planteamiento que estamos teniendo del problema, ¿no? Y siempre haciendo ver la visión que nosotros vamos a mostrar al lector, ¿no? O sea, cómo estamos introduciendo la introducción y también la conclusión, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir aquí. También para esto dice, una estructura de conclusión, dice. Acá, por ejemplo, en una estructura de conclusión puede tener cualquier estructura que deseamos. Por ejemplo, pueda redactarse aquí, ¿no? Lo que les quiere decir de pocos párrafos, no es necesario que sean hartos o poquitos, ¿no? Solamente tiene que verse, ¿no?
cómo está escrito la conclusión, ¿no? A basarse en todo, la idea hay, ¿no? Siempre también el lector va a irse de frente a la conclusión, porque en ahí está todo lo que quiere saber, resumido prácticamente lo que le interesa saber del tema, lo va a decir en la conclusión, ¿no? Ya no leyendo prácticamente todo el texto de atrás, ¿no? También tenemos el tono ensayístico, o bien puede tratarse de un esquema de apuntes ordenados y jerárquicos para facilitar la lectura, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir también a nosotros. También tenemos, por ejemplo, en esta estructura de conclusión, tenemos el resumen de lo leído que aporta una nueva perspectiva general sobre el tema. Ese es el resumen que nosotros también lo hemos leído, que aporta una nueva perspectiva general sobre el tema, ¿no? También tenemos una serie de ideas finales de quien cierra el tema, aportando nuevas direcciones al mismo. También tenemos un énfasis en la importancia del aprendido y la utilidad práctica, teórica o metodológica, ¿no? Una serie de recomendaciones para futuros investigadores o de dificultades encontradas, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir una estructura de lo que es una conclusión, ¿no? Por ejemplo, tener un resumen de lo leído, una serie de ideas finales que podemos, ¿no? Nosotros también estar en el cierre del tema, ¿no? Acá un énfasis de la importancia de lo aprendido también y una serie de recomendaciones también, ¿no? Para esto dice, ¿cómo nosotros podemos sacar unas conclusiones o hacer una conclusión, no? Para sacar conclusiones debemos reflexionar sobre el proceso de pensamiento llevado a cabo en nuestra investigación. Es decir, que debemos tener conciencia de lo que hicimos y cómo lo hicimos, ¿no? Tenemos que ver cómo lo estamos haciendo, esa conclusión. Nosotros siempre nos está siempre tratando de decir, reflexionar cómo lo vamos a escribir, ¿no? Sobre todo el proceso del informe que estamos haciendo, pensando bien qué letras, qué cosa le hay que introducir a nuestra conclusión. Podemos explicar otros que exactamente fue aprendido una vez argumentado o terminado, ¿no? Esto sería. Creo que ya no tenemos tiempo. Le toca a mi compañera Zaida. Ruth, ¿cuánto tiempo tenemos? Ay, te queda un minuto. En la siguiente voy a mandar otro enlace ya. Por favor, le toca recién a mi compañera Zaida. Empieza, Van. Ya, continuando con la exposición, recomendaciones. ¿Qué es una recomendación o para qué sirve una recomendación, no? Una recomendación sería cuando hay varios tipos de recomendaciones que podemos encontrar nosotros. Y las recomendaciones sería cuando tú a una persona brindas una información, ¿no? Para que esa persona se desempeñe o Zaida, tu audio. ¿cómo se formulan las recomendaciones? Las recomendaciones se formulan sobre lo que se evidenció como aspecto susceptible mejorar, es decir, sobre aquellos elementos valorados como deficientes en lo medido a través del instrumento de investigación. Como les decía, una investigación se puede cuando nosotros brindamos a una persona una información o desempeño, ¿no? Para que a esa persona lo podemos ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Ya sea en sus habilidades, destrezas o actitudes. Cuando haces una referencia, siempre debe ser escrito verbal.
Acá tenemos recomendación, es la acción y la consecuencia de recomendar, sugerir algo, brindar un consejo. La idea de recomendación también se utiliza con referencia a los cumplidos o comentarios positivos de una persona para presentarle ante otro. Acá nos quiere decir cómo podemos ayudar a una persona o brindar un consejo, ¿no? Siempre dar una idea a esa persona para poderlo ayudar, dar una referencia o también puede ser, eh, siempre es, ¿por qué es importante? Siempre debemos dar a esa persona una recomendación o qué debe hacer, ¿no? Eh, para para dar una buena referencia, así para poder ayudarlo. ¿Cómo se formulan las recomendaciones? Las recomendaciones se formulan sobre lo que se evidenció como aspectos susceptibles de mejorar, es decir, sobre aquellos elementos valorados como deficientes en lo medido a través del instrumento de investigación. Para poder ayudar a una persona o siempre tener una idea, ¿no? Para poder o tener unos apuntes, ¿cómo podemos ayudar a esa persona? Importancia de las recomendaciones. Tenemos 4 tipos: confianza, eficiencia, servicio, calidad. Confianza, ¿qué sería? Confianza es cuando una persona confía en ti, o sea, tiene la seguridad o esperanza de contarte sus cosas. Y tú para poderla ayudar, siempre das unas recomendaciones, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer o qué? Eficiencia. Eficiencia sería cuando una persona tiene la capacidad de lograr, ¿no? Un afecto, o sea con los más mínimos de recursos hacia esa persona. Servicio. Servicio es una acción conjunto, ¿no? De satisfacer, ¿no? Una necesidad hacia esas personas brindando una información o recomendaciones. Calidad. Calidad sería, calidad, bueno, se refiere a la capacidad de personas o necesidades, ¿no? Para un cumplimiento de requisitos para poder ayudar a las personas o dando recomendaciones o brindando información. ¿Cómo hacer una recomendación personal? Primero debe colocarse la ciudad y la fecha, indicar al destinatario o en caso de conocerla a quien corresponda. Aclarar que conoces al recomendado, por cuánto tiempo y qué relación tienen. Mencionar las cualidades y habilidades más sobresalientes. Para poder dar una recomendación a una persona, siempre debemos saber de qué lugar o sitio es, ¿no? De qué ciudad viene. Siempre tener sus datos personales o para poder ayudar a esa persona. También acá nos dice qué cualidades y qué habilidades tiene esa persona, ¿no? Para poder ayudarlo cómo salir de ese problema. Recomendaciones. Realiza sugerencias para futuras investigaciones. Es importante destacar la capacidad crítico-reflexiva del investigador, ya que constituye un valioso aporte al tema investigado. Como decía, la recomendación siempre debe haber una confianza, ¿no? Para que te cuente una persona sus problemas o las cosas que le está pasando, ¿no? También puede ser, eh,
transmite confianza o seguridad hacia las personas, que podemos ayudarlos o conseguir, ¿no? Para poder ayudar a esas personas. ¿Cuáles son los tipos de cartas de recomendación? La carta de recomendación laboral se trata de un tipo de correspondencia utilizado principalmente en los tediosos procesos de selección. La carta de recomendación personal, la carta de recomendación a un amigo, carta de recomendación familiar, carta de recomendación académica. Acá tenemos varios tipos de recomendaciones, ¿no? Acá, ¿cómo podemos dar una recomendación a una persona? Puede ser un amigo, familiar, o ya sea en los colegios, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos dar o ayudarlos a esas personas? Recomendaciones generales. Aun cuando no se desarrolle por el momento, todo el bosquejeo debe contener todas las partes correspondientes. Una vez adoptado un determinado criterio para organizar el esquema de trabajo desde mantenerse. Todas las ideas principales van con mayúscula en el mismo plano de igualdad. Las recomendaciones generales es cuando tú le das a una persona, ya sea, puede ser un apunte, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo puede hacer, no? Esas serían las recomendaciones generales. Ejemplos de recomendaciones. Acá tenemos 3 tipos de recomendaciones que puede ayudar a una persona. Proporcionar capacitación especializada en prevención y tratamiento del abuso de drogas. Realizar un estudio para estimar la magnitud del consumo de drogas en la población general. Considerar para la investigación de casos de crimen organizado el uso de técnicas especiales de investigación. Estas recomendaciones pueden ayudarnos a las personas. ¿Qué es lo que no debe hacer o qué? Recomendaciones dentro de la compañía. Identificar a través de conductas sospechosas actividades que ponen en riesgo la integridad personal y la compañía. Evitar tener objetos personales a la vista y de fácil acceso en los puestos. Atender a todas las personas que se encuentran dentro de la compañía. Si las personas ya están atendidas, confirmar con el asesor dicha información. Tener el cuidado de información que suministra. Informar a los vigilantes de personas o conductas sospechosas. ¿Qué es lo que qué es lo que debemos hacer una persona dentro de la compañía, ¿no? Información nos puede brindar, ¿no? Eso sería todo. Gracias.